Entrevistamos al padre Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel en Masaya. Casi sobra presentarlo a una audiencia nicaragüense porque si alguien representa al sacerdote católico al lado de la gente en las calles, y de eso hemos visto bastante en tiempos recientes de él. Lo digo aunque a lo mejor no debería, porque si los insultos hacen daño, los halagos a veces son armas de doble filo, pero le pido que tome el filo del respeto por el deber cumplido y porque gente que sabía que yo iba a hacer esta entrevista me ha pedido que le transmita ese saludo respetuoso. Nuestro interés al hacer estas entrevistas es doble. Por un lado, documentar para la historia, que quede un registro. Por otro, más importante, es ayudar a que reflexionemos y conversemos para buscar la verdad. O sea, aquí no buscamos ni estar de acuerdo, ni en desacuerdo, ni eslogan, ni nada. Bienvenido, padre Román. Gracias por conceder esta entrevista para la revista Abril. Gracias, buenos días. Si me permite, comenzaré con una pregunta quizás algo personal. ¿Qué tan extraño siente este momento en que de un lado recibí amenazas, insultos, ofensas y de otro los sentimientos contrarios? Yo me imagino que no es lo usual para un párroco. ¿Usted estaba preparado para algo así? Hay un dicho que dice: nadie es monedita de oro para que le bien a todo el mundo. Otro te dice: nadie es profeta en su tierra. Pues sin embargo, como tú lo dices, siempre de parte de los fieles, pues siempre en este momento mucho apoyo, muchos de los católicos. Y por otro lado, pues tal vez aquellas personas que no le agrada la posición que uno toma en este contexto sociopolítico en Nicaragua, que de ninguna manera en mi persona es algo político, sino que de carácter humanitario, un apostolado dentro de mi sacerdocio como párroco en San Miguel en Masaya, a través de todas esas imágenes que hemos visto, que no solamente yo, como tú lo decías, no solamente yo lo represento, sino muchísimos sacerdotes y obispos en Nicaragua representan también a ese pastor que está al lado de su pueblo. Bueno, la situación de nuestro país es claramente trágica y nuestra historia parece ir de tragedia en tragedia. Aunque no somos los únicos, hay que reconocer que nuestro fracaso como nación nos deja en una situación peor que prácticamente la de todos los países de América. ¿Por qué será eso? ¿Ustedes discuten esto en el seno de la iglesia nicaragüense? Bueno, eso lo discutimos todos los ciudadanos, ¿verdad? Creo que estamos viviendo un tiempo que debe ser de mucha reflexión para todos los nicaragüenses. Ya hay que acabar con ese caudillismo, con esas dictaduras que es lo que hemos venido arrastrando toda esta tragedia en la historia de Nicaragua. Creo que estamos viviendo ahorita un tiempo durísimo para la patria, pero también de mucha reflexión para crear una nación nueva, una sociedad nueva. ¿A usted le sorprendió la explosión de abril? Ya se venía, como te diría, uno viene viendo signos también. Esto era y continúa todavía como una olla de presión. Fueron tantos escenarios que llevaron a esa explosión en abril. Ya los mismos obispos, la conferencia episcopal lo habían venido diciendo. El mismo sentimiento que estaba en los ciudadanos, de un momento a otro, un estallido social. No solamente fue lo del incendio de la maíz, de la reserva maíz, no solamente fue también lo de la agresión que recibieron las personas de tercera edad protestando por lo del INS, sino que eso, lo que sí sorprendió, para mí, en mí de manera personal, uno a veces piensa que el joven anda en su onda, por decirlo así, en su vida loca, ¿no? O como que poco le interesa. Sin embargo, en lo personal me sorprendió cómo fue la juventud la que sintió esa chispa también en los universitarios, pero también miremos el otro sector, los campesinos, la gente que también venía protestando de hace meses o años anteriores sobre lo del canal, en su justa razón, que la expropiación de tierra, todo el territorio por la parte sur,
Todo eso conllevó a estos también estallido social. Pero sin embargo, nos han enseñado todos ellos, al resto de los ciudadanos nicaragüenses, que tenemos que estar unidos en esta lucha. Hoy en día, todos los sectores de Nicaragua se están unidos contra la dictadura. Bueno, en los momentos que hasta ahora han sido más duros, digamos, de la lucha en la calle, porque la lucha obviamente continúa, se le ve a usted recorriendo las calles de Masaya, se le acercan chavalos que le piden la bendición, que evidentemente quieren protegerlo. Se les ve cierta pureza, aparte de un coraje que es evidente. A mí me han dicho que muchos de ellos despertaron al activismo político en abril y que incluso algunos eran, antes de abril, muchachos muy sin dirección o hasta pandilleros. ¿Nos puede dar su idea del perfil de esos jóvenes con los que usted compartió esa experiencia? Sí, mira, yo varias veces crucé barricadas. Podía rescatar a algunas personas que estaban presos y me di cuenta, muchos hombres jóvenes llorando, decían: padre, yo hago esto por mis hijos. Y tal vez andaban en sus manos una tiradora, una piedra, un mortero. Yo hago esto por mis hijos porque no quiero que vivan lo que yo estoy viviendo hoy. Hombres jóvenes, estoy hablando de unos 25 o 20 años. Y como Masaya, estoy hablando de Masaya porque allí donde vivo yo, no hay una escala tal vez de social, ¿no? Porque no es una ciudad que tiene millonarios y nada de eso. Sin embargo, todos los sectores, desde el bajo humilde a la clase media o el que tiene un poquito más posibilidad, estaban unidos. Y te estoy hablando de familias enteras, donde habían niños, jóvenes, ancianos, personas mayores, haciendo barricadas. No podemos decir, como lo dice la dictadura, que eran unos puchitos o unos vagos o unos delincuentes, de ninguna manera. Y también vi este otro sector marginado, estoy hablando detrás del mercado municipal de Masaya. Esos muchachos, su trabajo está en el mercado municipal. ¿De qué manera? Cargando bolsas, ayudando al cliente, le ayudo, y esos jóvenes estaban protegiendo su centro de trabajo, porque también hubo amenaza de vaciar el mercado municipal. Entonces, estos jóvenes, con los dueños de tramos, y construyeron barricadas en torno al mercado municipal, y ellos estaban a la defensa por algún saqueo en el mercado municipal. Ellos mismos estaban protegiendo también su centro de trabajo. Lo vi a todos ellos enfrentándose a la policía, enfrentándose a los paramilitares, a los antimotines. Entonces vemos todo como la sociedad entera es la que se ha levantado contra esta dictadura. Yo me imagino que muchos de esos chavalos, o sea, los que no fueron asesinados, han tenido que huir o esconderse. En Masaya se siente el vacío. Totalmente, hay un vacío. No solamente Masaya, algunas veces he tenido que salir a algún lugar, quizás de levantamiento. He ido a Matagalpa alguna vez, he ido arriba, Managua inclusive, los pueblos, y ya no llegamos a Masaya. Pues se nota totalmente. Decían mis abuelos, las personas mayores, decía, cuando una ciudad decía, está lóbrego, o sea, como queriendo decir, ¿verdad? Está silencio, está lóbrego, decía. Ya poco se utiliza esa palabra, pero eso significa pues un vacío, una soledad. Y uno dice, ¿dónde está la gente? En Masaya vivo cerca del mercado, cerca del parque, ahí hay un poquito más de movimientos. Pues si te vas a las otras calles, hay una soledad. Jóvenes que están en Costa Rica o están en Panamá, tengo jóvenes que pertenecían a grupos dentro de mi parroquia y no están en Nicaragua, que ya por graduarse en alguna carrera y no están yendo a la universidad por temor. Y familias divididas porque se ha tenido que marchar quizás el papá a buscar trabajo fuera de la frontera de Nicaragua. Otros andan huyendo dentro del mismo territorio nacional. O sea, la diáspora, no solamente fuera del territorio, sino dentro también del país.
la preocupación, la angustia de mujeres por problemas económicos, la falta de trabajo, la falta de alimentos. O sea, al comprarlo. ¿Se está llegando a ese punto? Uno ve, sí, porque no puede haber, pero no hay cómo comprar. No va al súper y hay poca gente. Uno ve al mercado municipal y hay sectores que no venden nada. Hoy en día casi nadie te está comprando, por ejemplo, artesanía. Nadie va a comprar ahorita para adornar tu casa algo, sino que lo perecedero, nada más. Hoy en día casi nadie te va a comprar un vestido para un vestido nuevo, ¿no? Sino que le interesa es comer, porque en realidad salario muy bajo. Existe la zona franca, por ejemplo, han retirado a muchos trabajadores. Los mismos señores que andan en su taxi, ellos mismos dicen, solo andamos ruleteando, pero no nada de pasajeros. Se nota un drama en el pueblo de Nicaragua. Es dramático. Si te vas al parque, a los parques, siempre vas a encontrar ahí personas que están vigilando como los parques están casi siempre enfrente de una parroquia, de una iglesia. Están vigilando quién llegó o dónde salió el cura, para dónde va. Mucho se habla de que la rebelión de abril ha cambiado para siempre Nicaragua. Bueno, uno siempre quiere ver el cambio, ¿no? El cambio positivo, y a veces uno se hace ilusiones. Pero ¿en qué sentido, así objetivamente, es cierto esto o es cierto? ¿Usted nota ese cambio a nivel humano, en los actos y en los valores de la gente? Hay más coraje en el pueblo, eso sí. Hay coraje y valor. Pero el coraje nunca ha sido escaso en Nicaragua. No. Lo que nos ha faltado es el hábito cívico, ¿no? El hábito cívico y hoy en día, pues, la represión es tremenda. Si sales con una bandera de tu patria, te la quitan y te apresan. O sea, la represión es tremenda hoy en día. Pero eso no quita el coraje, el valor que tiene la gente también, de enfrentarse. Lo veo mucho en Masaya. En Masaya lo que la policía o los antimotines están totalmente desprestigiados como en todo el país, pero en Nicaragua en Masaya he visto cómo la gente se enfrenta a ellos, cómo le grita, cómo reclama a ellos. O sea, en lo mismo que llegan los presos, llegan las policías a la casa de los presos políticos, ellos se enfrentan, que vienen aquí, que se ponen de posta en la puerta de la iglesia, o sea, de su casa. O sea, como en la casa de Cristian. De Cristian y de María Delia, ¿no? Sí, sí. Hicieron ese espectáculo. Ahí se enfrentan los presos políticos. ¿Por qué? Yo soy uno. Yo la vez pasada, hace 15 días, tuvimos una misa por los presos políticos. Inmediatamente veo llegar a las puertas de la iglesia, se estacionan las patrullas. Bueno, yo salí a tomarme una foto, no porque me gusta la foto con ellos, sino a demostrarles que yo no le tengo miedo a ellos. Y demostrarle también al pueblo que no debemos tenerles miedo a esas hordas. El país es de todos, ¿no? Es de todos. Entonces ellos no tienen por qué secuestrarlo, ni tienen por qué vivir del miedo. No tienen que enfrentarse. Ellos desearan que el país les tuviera miedo, los nicaragüenses, pero no debemos tenerle miedo. Yo creo que es al revés. Ellos nos tienen miedo. Tienen miedo a una marcha, a que salgamos. Tienen miedo a cualquier cosa. Entonces, el temor es de ellos, entonces por eso se valen de las armas, de la represión. Pero bueno, el asunto es cómo resolvemos este problema trágico, ¿verdad? Y por eso la siguiente pregunta, ¿verdad? Que más allá de lo que uno desearía idealmente, a usted, Edwin Román, ciudadano, aparte de sacerdote, ¿le parece realista la noción de elecciones bajo Ortega, con Ortega controlando paramilitares, policía, ejército, canales de televisión, espías, jueces, escuelas públicas, distribución de ayuda, etc.? ¿A usted le parece realista eso? Tiene que acabarse ese sistema primero para ir a unas elecciones libres.
No se puede ir a elección con un sistema en el que estamos. No se puede ir a elección con candidatos de él mismo o con el mismo Consejo Supremo Electoral. Bueno, yo tenía una pregunta más adelante que es sobre el tema, porque resulta que si bajo el mismo sistema se va a elecciones, él gane o pierda, queda en el poder de muchas maneras, pero entre otras, él sería el diputado Daniel Ortega, bajo la actual Constitución. Pero imagínense si ese es un gobierno, entre comillas, institucional. O sea, llegó al poder por robo de elecciones. Todo lo que tiene es ilegítimo. Entonces, desde ahí, ¿cómo se va a ir a dialogar con alguien que está ilegítimo en el poder? Bueno, a mí, yo tengo que confesar que por mi manera de pensar acerca del mundo, yo he sido medio alérgico al nacionalismo, ¿verdad? Eso de ensalzarse uno mismo, nosotros somos mejores que los otros. Pero sí me parece que los nicaragüenses han exhibido a través de los años un coraje notable, ¿no? A veces hasta temerario. La gente que se va y se dispara. Se lanza. Se lanzan, pues, ¿no? Eso lo hemos visto más en Nicaragua que Lo vi ahorita con un joven que murió enfrente de la parroquia de San Miguel en los levantamientos, que venía los antimotines, venía la policía, y entonces todos los muchachos corren a buscar cómo refugiarse en un sitio, y uno de ellos quiere entrar a una casa y le tira la puerta. Entonces este joven se regresa, lo apresa un policía, y cuando le agarra el policía todavía le dice andate, correte. O sea, ese policía no lo quiere ni apresar ni matar, lo agarra y andate, correte, pero en eso llegan 2 mujeres policías y se ponen las 2 mujeres a discutir con el policía que por qué le iba a dejar ir. Entonces el muchacho le dice a una de las policías, si me vas a matar, mátame pues, y ella le deja ir un disparo en el pecho. Y el chaval muere, ahí está, se quedó en la fotografía, tendido en el suelo con sus brazos extendidos. ¿Presenciales de eso? La mujer fue reconocida aún con el nombre, la mujer policía. Entonces ella asesinó, ajustició a ese joven. Porque ellos tienen una palabra que dice está neutralizado. Entonces ya lo tenían neutralizado cuando el chavo le dice, me va a matar, matame, y ella le deja sangre fría, le deja ir el disparo. Ahí está, murió el muchacho. Sí. Bueno, por el lado de nombre Donald. El joven, sí. Y por una mujer policía, que es reconocida. Ya saben hasta dónde vive todo, bueno, la persona. Bueno, o sea, por el lado del coraje, digamos que vamos bien, ¿no? Porque en realidad para hacer cualquier proyecto de nación hay que tener... Hay coraje. Valor. Lo que nos ha faltado es que también tenemos el otro lado, donde siempre ha habido traición, siempre ha habido la viveza aquella. Y otra cosa que para mí siempre intrigante es que el nicaragüense en el trato diario es bastante afable y sin embargo terminamos en la violencia política. Es como un pueblo complicado desde ese punto de vista, pienso yo, pues, pero ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo logramos, y se lo pregunto ahora por la experiencia humana que usted tiene, ¿verdad? Porque su trabajo al fin y al cabo es ese, lidiar con las personas, para que haya más del civismo ejemplar y más del coraje de los chavalos y menos Avellán, menos Ortega, menos de estos mercaderes de la política que no solo hay y andan buscando siempre cómo lucrarse o cómo mantener esos privilegios cuando hay problemas. ¿Cómo le hacemos para cambiar ese balance? La educación, desde la escuela, desde la primaria. Se han perdido valores morales. Somos un pueblo cristiano, independientemente de que seas católico o de otra iglesia, pero creemos en Cristo. O sea, usted hablando de valores cristianos, morales, el civismo tan necesario. Pero tenemos el problema de quién controla las escuelas. Y no es... Estoy hablando de crear ya en otro sistema, no en este. En este es imposible. O sea, ir desde la escuela para ir enrumando una sociedad mejor. Con valores totalmente. Con valores totalmente. Ahorita, por ejemplo, los niños de primaria en las escuelas públicas están queriendo ser lavados de cerebro. Yo he visto alguna fotografía reciente donde andan marchando con la bandera rojinegra, con fotografía de la señora esta y
quien nos gobierna, desgraciadamente. Desgobierno. Desgobierna, sí. Entonces, de eso hay que cambiar el sistema. Mire, usted es un hombre de la fe, así que probablemente no le sorprenderá que alguien le diga, como yo digo, que lo que hoy parece imposible, al final termina siendo inevitable, como la caída de una dictadura, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hay muchos en la oposición en Nicaragua que tratan de convencer al pueblo de lo contrario, de que es imposible salir de la tiranía y que por eso hay que buscar como un arreglo, un acomodo, y que la justicia quede para después. Yo le cuento esto porque precisamente se han quejado, a mí me han contado muchos jóvenes activistas, incluso dentro de la UNAP, que llegan lo que ellos dicen los mayores, los viejos dicen, y les dicen que deben moderar sus exigencias al régimen. Y yo personalmente, aunque parezca mentira, estuve en una reunión donde un conocido representante de los grandes empresarios se preguntó en voz alta, ¿será que nosotros tenemos la culpa de esto porque empujamos demasiado a Ortega? ¿Cómo el representante de los empresarios básicamente pensó que si tenía culpa? Que si teníamos los ciudadanos la culpa por haber empujado demasiado a Ortega. Es irrisorio, ¿no? Es irrisorio. Si somos víctimas de ellos. Somos víctimas de este régimen. Y los empresarios han tenido gran culpa también. Porque han coqueteado con el régimen, procurando únicamente sus intereses económicos. Y han dejado al pueblo a un lado. Porque recién lo de abril, que se llamaba a un paro nacional, la gente se preparó todavía porque trabajaba y tenía su relito y compró. Como cuando hay un huracán aquí en Miami, la gente compra y recoge y almacena, así se hizo en Nicaragua y no hubo tal paro. O sea, a estas alturas ya es imposible. Entonces, la gente ha suplicado. Suplicó, pero a estas alturas ya es imposible, porque ya nadie tiene como para recoger ni para una semana y almacenar su comida o su agua. Ya hoy en día, o sea, la ciudadana, te voy a decir, yo los he escuchado como sacerdote, que llega tanta gente a hablar con uno. La gente, hay descontento por la actitud de la empresa privada, de los grandes, de gran capital en Nicaragua. Por la respuesta que muchos de ellos dan, me la han dado a mí, incluso ustedes quieren un país sin empresa privada, lo cual no es cierto. No, sí, que le queda el trabajo también la fuente. Estoy hablando de que ha de acompañar al pueblo pobre. Los gran capital también deben acompañar a su pueblo, no solamente velar por sus intereses económicos, portar muy bien con un régimen dictatorial. Sí. Bueno, le cuento, ¿verdad?, que mi educación fue católica desde primaria hasta la universidad, y en la versión, yo le digo la versión pues del catolicismo que yo conocí en la escuela, a mí me enseñaron, la iglesia debía hacer lo que yo he visto hacer a la mayoría de la iglesia en Nicaragua, o sea, la solidaridad con la gente, con más vulnerables sobre todo. Y a mí, a ver lo que he visto, me ha parecido conmovedor, realmente. Y no solo a mí, ¿verdad? Pero como en todo, hay cosas que uno no entiende y que yo no entiendo. Y que si usted puede aclararme, yo quisiera saber, que lo hiciera, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo cómo es posible que haya y se tolere un sacerdote que ondee la bandera del Frente Sandinista dentro de un templo, ¿verdad? Como hay un par de fotos de por ahí. O que se asigne a una iglesia muy importante, un obispo que aparentemente tiene simpatías que no esconde hacia el régimen. Muchas personas, y muy católicos y muy respetuosamente, se preguntan, pero ¿por qué pasa esto, no? Porque especialmente en momentos en que la misma iglesia está sufriendo acoso por ser fiel, digamos, a su misión. Si tú lo miras, no llegan ni a 5. Y sin decir nombres, pues los hemos visto otra vez en los actos políticos del 19 de julio, algunos hermanos. Pero ese está como dentro de su libertad, como un ciudadano más. Lógicamente estoy en una parroquia y me han instalado, pues yo también. De pronto va a decir el padre de iglesia tal. Pero eso incluye a un obispo. Porque si asignan a un obispo a una iglesia muy importante y ese obispo se conoce
por sus simpatías hacia el régimen. En estos momentos el mensaje que la gente recibe es muy confuso, ¿no? Porque por un lado lo ve usted, vemos al señor Báez, vemos al señor Álvarez, la gran mayoría, ¿no? del clero en una posición moralmente clara, y uno dice, pero ¿de dónde salió esto que parece que no es congruente? Quizás se hace como más evidente, o sea, como sacerdotes también somos ciudadanos. Y en el momento de unas elecciones uno también vota, ¿verdad? Como todo ciudadano. Yo te digo, yo en mi vida sacerdote solamente una vez he votado. No, por nada. Entonces, uno como ciudadano de pronto tiene su afinidad tal vez no con el partido, con algún candidato, por decirte así. Pues yo lo veo como una libertad de ellos. Bueno. No te podía juzgar ahí porque ya es cuestión de cada quien ver a qué se va a enfrentar, sí, y con quiénes, por las actitudes. Bueno, se lo presento. Esa es una actitud que hay, que uno recoge por todos lados. ¿Qué debemos hacer, padre, los que estamos fuera de Nicaragua, para que esta vez el cambio sea de verdad? Para que no se arreglen debajo de la mesa, como siempre ha ocurrido en Nicaragua, los poderosos. Para que no lleven al país a un nuevo ciclo de violencia, porque cuando la paz fracasa y no hay justicia, al final, tarde o temprano viene la violencia. Y todo esto se lo digo con cierta preocupación, porque generalmente los que tratan de silenciarnos a nosotros, los que estamos fuera, son gente de la oposición a Ortega, que de diferentes maneras tratan de silenciarnos, ya sea descalificándonos, diciéndonos cosas como: ustedes no saben, ustedes bien fuera, ustedes son gringos, caitudos, lo que sea. Hasta sencillamente censurarnos en los medios. A mí esto me preocupa porque para mí es una nación, Nicaragua, y todos estamos muy interesados. Y además me da mucha tristeza porque me consta que los nicaragüenses en el exterior verdaderamente quieren mucho a su país de manera desinteresada, porque nadie está buscando, pues no necesita ni quiere un puesto, ni siquiera muchos van a vivir allá de nuevo, ¿no? Pero sencillamente tienen un lazo emocional muy fuerte. ¿Qué podemos hacer para que esto sea de verdad? Tienen familia. Tenemos familia en Nicaragua. Sí. El hecho de estar en el extranjero o en el exilio o refugiados, como estén, pero hay una nostalgia por la patria. Todos somos nicaragüenses, queremos una patria en libertad, una patria en progreso. Y cada quien debe poner su granito de arena, aún en el exterior. Yo creo que no hay que amedrentarse. Y también a veces uno piensa que algunos son opositores y de pronto son hasta infiltrados también, que quieren destruir a los que están buscando la unidad en el extranjero, como nicaragüenses. Creo que no, hay que estar unidos siempre. También se confunde un poco, o yo no sé si es intencional, la necesidad de unirse contra el régimen y unirse para hacer una democracia. Se confunde eso con un interés en silenciar al otro, porque la unidad no puede ser entre uno que habla y uno que calla. Nunca. No puede ser así. Tiene que existir tolerancia. Tiene que haber tolerancia, porque además de eso es imposible que dos personas tengan la misma opinión siempre. Así, el objetivo es el mismo. Pero se tienen que ventilar todos los temas abiertamente. Tiene que haber de poner egoísmo, ser humilde también, para no imponerse sobre el otro. Entonces, si el objetivo es buscar la libertad, la democracia en el país, pues todos los diferentes sectores convergen para la misma meta. Y que se escuchen todas las voces. Que se escuchen todas las voces. Eso puede ser unidad, tolerancia. Aunque uno sea de un color y otro de otro color. Todos somos de un... No se puede estar en división porque entonces todo es negativo. Bueno, ¿tiene algo que agregar, padre? Agradecerte este espacio, y somos personas de fe y que tengamos esa esperanza en que Nicaragua tendrá pronto su libertad, la democracia, y que esa es la fe de todos, ¿verdad? Y ojalá que eso sea, yo lo creo así, el destino de Nicaragua también. No hay que desesperar. Vamos a pasar esta tormenta, a ver qué sí. Bueno, pues muchas gracias, padre Román. En nombre de la revista Abril, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Ok, hombre.